violencia infantil cuando los derechos se olvidan. Sin duda alguna es algo que preocupa a toda la sociedad, mucho más para todos los que somos papás y tenemos niños que proteger, no solamente dentro del hogar, sino en el colegio, en la calle, porque están lamentablemente siempre en peligro en cualquier lugar que se encuentren. ¿Qué está fallando? ¿Por qué en Bolivia existe tanta violencia infantil, Paola? Bueno, inicialmente el tema de la violencia no es un problema solo de Bolivia, ¿no? Es un problema mundial, afecta a millones de niños en todo el mundo y lamentablemente el mayor número de violencia que existe es dentro de la familia, es de manera, digamos, intrafamiliar. Son personas que los niños conocen, son las personas que deberían cuidar a los niños, las que perpetran la violencia hacia niño, niña, adolescente. También hay otros tipos de violencia, hay violencia que es en el ámbito familiar, pero también obviamente hay violencia en la escuela, hay violencia en la comunidad, en las instituciones, ¿no? Pero el mayor número de violencia que viven los niños es en sus familias. Entonces la violencia no es un fenómeno solo de nuestro país, tiene que ver también con prácticas de crianza y hábitos de crianza que tenemos cada uno de los adultos y que las vamos repitiendo en nuestra crianza y en nuestra relación hacia los niños, ¿no? Así es. Sí es cierto, es un tema a nivel mundial, latinoamericano, tal vez con más fuerza. Lolita, si nos centramos solamente en Bolivia, ¿en qué estamos fallando? ¿Tú qué crees que lo que más falla, centrándonos solamente en Bolivia? Lo que pasa es que fallan muchas cosas, ¿no? Falla la educación, muchísimo, la educación de los adultos, la preparación de los adultos, el poder planificar lo que quieres que sea tu vida, ¿no es cierto? El poder planear cuando quieres tener un hijo y que no simplemente aparezca. El hecho de todos los niños que tenemos en situación de abandono, que sea tan difícil que se pueda lograr una adopción, que tardes 4 o 5 años en un proceso de adopción, cuando hay en el último año por lo menos van 4 recién nacidos que los han dejado en las canastitas giratorias de los centros, 3 días de nacidas las guaguas que dejan en los basureros. Entonces tenemos que solucionar el tema de la información del adulto, de la prevención, del protegerse, de que el adulto sepa de dónde vienen los bebés, cómo se embaraza uno, por qué, y poderlo decidir y actuar de manera responsable. Nils, ¿tú dónde ves el mayor error que estamos cometiendo como sociedad de Bolivia? Bueno, estoy de acuerdo con Lola. De hecho, que un adulto ya comience a ser tratado como tal, debe depender que sea una persona, vamos a decirlo como una persona legal, es decir, que tiene la aptitud, el conocimiento para hacer cosas que están bajo el marco de cierta legalidad. El hecho de tener un hijo no debería ser como que vamos a jugar a una casita, vamos a ser papás, sino hay que ver realmente que uno esté en capacidad de varios factores, quizás no tanto económica, quizás el hecho de tener una educación que te permita decir, sí, yo ya quiero tener una familia, quiero ser papá, quiero ser mamá. Ahora se conoce, y es el común denominador creo en la mayoría de adolescentes y jóvenes, esto entre comillas de los embarazos no planificados o no deseados. Por ende, niños abandonados, niños mal cuidados, y creo que Paola nos podría corregir en esto también, el hecho de hablar de violencia no solamente quiere decir una violencia física, una violencia psicológica, también el no cuidar bien, el ser negligente con tu hijo, creo que es una forma de violencia también. Y es por eso que no estamos preparados muchos para todavía llegar a ser papás. Muchos dirán, pero Nils, uno nunca jamás en la vida va a estar preparado para ser papá. Claro, pero si ves que puedes afrontar ese reto en la vida, yo creo que recién deberías pensar en hacerlo. Que no sea como dice Lola, ¿no? Sí. Que viene así de la nada, mira, papás, claro, nos casemos, porque ¿no? todo, vamos a darle una casa. Funciona diferente. Cuando tú estás dispuesto a darle amor a una personita que va a venir a tu hogar, planificas todo de otra manera. Claro. ¿No? Desde cuáles son las cosas más importantes dentro de tu casa, la manera, la paciencia. Tener niños es muy complejo y uno tiene que estar mentalmente preparado. Más que físicamente, uno tiene que estar mentalmente preparado para lo que conlleva la crianza de una personita que va a estar ahí.
Claro. Va a estar ahí 18 años, va a estar ahí. Y después va a estar ya Claro. buena onda, ¿no? Yo Así creo es, que algo así que nos falta mucho a quienes estamos, voy a decir, ¿no? Como que en edades de ya querer ser papás, de los 25 para adelante, quizás, no sé, la edad es muy efímera, ¿no? Hablar con nuestros padres, decirles, ¿cómo fue que has decidido? Mis papás tienen 3 hijos, yo soy el hijo del medio de 2 hermanas más. ¿Fue complicado decidir que sí? ¿Qué número de hijos querían tener? ¿Vino al azar, a la suerte? No creo que pase como en zonas ya más fuera del área urbana, de la ciudad rural, que tienen hijos porque tienen que tener. Es la tradición. Y demás. Ciertamente, perdón, la planificación familiar puede ser uno de los factores, ¿no? Pero hay varios determinantes de la violencia, ¿no? Seguro. Uno puede ser eso, pero no es solamente, digamos, el tema de poder tener una planificación de familiar, digamos, en este caso. También tiene que ver con tema de educación, tiene que ver, como decía, pautas de crianza, es decir, cómo nosotros, pautas de comportamiento, cómo la sociedad también tiene una aceptación a este tipo de crianza basada en la violencia, la disciplina basada en la violencia. Es importante comprender los tipos de violencia, como tú decías, la negligencia, que es el abandono, la violencia psicológica, la violencia física muchas veces y la violencia sexual, que es la más dura de todas, que eso también tiene que ver con esquemas todavía machistas, ¿no? Patriarcales, y una cultura muy adultocentrista, que la llamamos, que es, digamos, basado que yo soy el dueño del niño, yo soy el que decide, y el niño no tiene per se derechos, ¿no? En sí mismo. Entonces creo que hay varias determinantes, es un tema muy complejo, pero que sí tiene que ser afrontado desde la familia, desde la comunidad y también desde el Estado. Y viendo por ahí, no sé qué opinan respecto al tema de la responsabilidad del gobierno, del Estado, sobre los derechos de los niños, ¿no? Porque tengo entendido que Bolivia es de los pocos países que sí tiene bajo la ley de niño, niña y adolescente el tema del trabajo infantil. Creo que ya ha subido a los 14 años, digamos, lo que ellos ponen como que es legal, pero es complejo, ¿no? Pensar en eso, pensar en que estamos como país ¿Cómo andamos, Paola, en el tema manejándolo así. de leyes para la protección en Bolivia? Tenemos en Bolivia un marco normativo sólido para el tema de la protección de la niñez y adolescencia. Bolivia ha ratificado la Convención de los Derechos de Niño, Niña, Adolescente, ha sido uno de los primeros países que ha ratificado, y desde entonces ya tenemos 2 códigos. Este año son 30 años de la Convención de los Derechos. Nos falta todavía hay muchos desafíos en la aplicación, en la implementación, pero sí hay un sistema, digamos, normativo y un sistema de protección establecido. Es importante saber, digamos, que se tiene a nivel municipal, tenemos las defensorías de la niñez y adolescencia, a nivel departamental tenemos también los servicios de gestión social, que son instancias que, digamos, desarrollan programas de protección especial. Todavía tenemos desafíos en la capacitación de personal y mayores recursos, tanto a nivel municipal y departamental. Creo que ese es un camino que falta por recorrer. Yo insisto que el tema de la violencia sí es un tema que se tiene que trabajar desde las instancias del Estado, de gobierno, de las instancias de protección, pero también tiene que implicar un cambio de comportamiento en las familias. Entonces tenemos que centrarnos también mucho en trabajar, en apoyar a las familias, en acompañar a las familias, porque es también muy fácil decir no a la violencia, no es bueno, digamos, la violencia, no tienes que ejercer violencia hacia tus hijos, pero no tampoco hay suficientes espacios donde yo como madre, yo como padre pueda acudir para aprender, para que me enseñen nuevas pautas de crianza, cómo voy a manejar, qué tipo de desarrollo tiene un niño menor de 6 años, después un niño que va a la escuela, un adolescente tiene otros desafíos. ¿Dónde aprendo eso? ¿Quién me apoya? ¿Dónde puedo hablar con otras madres cuando tengo mucho estrés, cuando estoy sola, cuando yo trabajo, estoy sola con mis hijos? Entonces, creo que hay todo un entorno alrededor de la familia que es importante fortalecerlo, digamos, fortalecer la familia, buscar apoyos, ofrecer apoyos también. Tenemos muchos, supongo que por ahí tú sabes el tema de los datos de madres solteras, es una gran cantidad, porque eso sería otra cosa, ¿no? Darles un poquito de apoyo
Y bueno, no tenemos datos específicos, digamos, relacionados con el tema de la violencia, digamos, a las madres que están solas criando a sus hijos. Y es un determinante, pero no necesariamente. No, por supuesto, digo solo porque por ahí más apoyar. Campañas de apoyo, porque si por ahí no están todo el día con las guaguas, porque pasan todo el día trabajando, ¿quién está educando a las guaguas? Y cómo luego yo me relaciono con la guagua sin necesariamente tener violencia, ¿no es cierto? Así es. Vámonos a unos mensajes al WhatsApp, por favor, y luego continuamos hablando en el segundo bloque. Así es, bueno, sabes que tú puedes enviar tus mensajes a través de Facebook y WhatsApp. Andrea Gómez nos manda el siguiente mensaje: los niños no deben vivir hechos de violencia, debemos hacer prevalecer sus derechos. Y Pamela Aliaga nos dice: la planificación familiar es un tema indispensable para evitar la violencia infantil. Planificar tu familia y estar preparado psicológica y económicamente es muy importante. Y bueno, la gente sigue enviando muchísimos mensajes y nos acaba de llegar un mensaje de Víctor Uriona que nos dice: nunca frenaremos esto con autoridades que solo aparecen cuando se acerca el 12 de abril. Deben trabajar constantemente en esto para lograr resultados. No sabemos quiénes son las autoridades directas para tratar estos temas. Y así, Paola, en el corte estábamos charlando. Recientemente veíamos un caso de un niño que vendía tunas, que trabajaba, y personal de la alcaldía, de la intendencia, tal vez no ha tenido el trato adecuado con el niño. Cuando queremos nosotros denunciar maltrato, denunciar violencia infantil para estos niños, ¿a dónde acudimos? ¿Qué instancia es la conveniente? Bueno, según la normativa, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es la que tiene el mandato de la protección de niños, niñas, adolescentes, y en estas situaciones de violencia tenemos que acudir a la Defensoría, ¿no? Nosotros podemos denunciar, cualquier persona puede denunciar un caso de violencia, si estamos viendo una situación de violencia, si una madre, digamos, está viviendo con sus hijos, si vemos al vecino que está, digamos, hay una situación, nuestros vecinos, o si al pasar vemos, incluso los niños mismos pueden hacer una denuncia, y el número aquí en el municipio es el 156, que es la línea de emergencia de defensorías. Sin embargo, yo quisiera puntualizar en dos cosas. Uno, el tema que decías, que leías el mensaje de WhatsApp, yo creo que sí es importante, digamos, tener una expectativa y esperar que las instituciones funcionen adecuadamente, que haya instituciones de protección. Sin embargo, y sobre todo en estos espacios, yo creo que es muy importante reflexionar que el tema de la violencia es una responsabilidad de todos. Así es. ¿No? Es una responsabilidad que implica un cambio en comportamiento en cada uno de nosotros, ¿no? Porque es una práctica aceptada en nuestra sociedad. Entonces tenemos que cada uno también asumir la responsabilidad y empezar a hacer un cambio de comportamiento. Hay estudios donde nos dicen, según el estudio de la ENSA, que el 80% de las personas que fueron encuestadas, que es el 80% de los adultos, dicen que alguna vez fueron víctimas de violencia en sus hogares, o sea, sufrieron un tipo de maltrato como práctica de disciplina. Y justamente ante esto, perdón que te corte, muchas veces nosotros y la gente, los adultos, normalizamos muchos hechos de violencia. ¿Cuáles son, cómo reconocemos la violencia infantil? Porque de seguro para muchos tal vez el maltratar al niño para educarlo es algo normal. ¿Cómo reconocemos? ¿Cuáles son los rasgos característicos de una situación de violencia infantil? Como decía, hay diferentes tipos de violencia, la física, la violencia física, que bueno, se establece con los golpes, las marcas, la violencia psicológica, que es cuando con los gritos, cuando insultos, cuando hace sentir mal al niño o adolescente, digamos, en su autoestima, en su ser, ¿no? La negligencia, que es cuando es el descuido, ¿no? Que es una de las más silenciosas y las más duras para un niño, porque es el abandono total, el descuido, ¿no? Y bueno, la violencia sexual, que es también muy silenciosa y es la peor y la que desgarra más al niño, niña, adolescente, ¿no? Entonces, ahí podemos identificar estos tipos de violencia. ¿Y qué hacer? Les cuento una experiencia en la que trabajamos hace unos años con UNICEF en el desarrollo de una campaña comunicacional, y entonces nos preguntábamos qué hacer con una, digamos, campaña comunicacional de que no solamente diga no a la violencia, o la violencia no es buena, ¿no? Decíamos, ¿cómo podemos dar algunos
consejos muy prácticos a las personas, unos mensajes muy prácticos, y entonces identificamos esto de enseñemos con amor, ¿no? Porque yo creo que te puede cambiar mucho, ¿no? Es como decir, a veces es más fácil dar un grito o dar una orden, claro, y ya se acaba, ¿no? Claro. Enseñar con amor significa conversar, significa escuchar, significa escoger nuestras propias palabras sin gritar. Entonces, es un esfuerzo individual, ¿no? Significa tomar el camino largo, ¿no es cierto? Exacto. Porque el camino corto es siempre el más fácil, sí, pero no te va a dar los resultados que tú quieres. El poder tener, van a darse cuenta también, es un tema, la conexión que uno va a llegar a tener con su hijo, con su hija, hablando los temas, toma más tiempo, uno se frustra, pero lo que uno obtiene a cambio, la recepción, la confianza que obtiene también de los hijos es invaluable. Ahora, yo quisiera, no sé si darme el lujo, digamos, de recomendar a quienes son contemporáneos nuestros, son papás, están aprendiendo a ser papás también. En algún momento creo que todos hemos sentido esa frustración de decir, mis papás, mis viejos no me entienden. Volvamos a esa época, hagamos una retrospectiva y pongámonos en el papel de otra vez estar lidiando ante esta situación con tu papá, con tu mamá y demás. ¿Cómo hubieras querido que ellos te ayuden, te colaboren en ese momento? A mí, en lo personal, me ha funcionado de maravilla. Hay momentos en los que sí, como dice Lola, hay que ser muy pacientes. A veces el mi amor, te amo, cuídate, pórtate bien. A veces entra por acá, sale por acá, pero sabemos cómo son los niños. Pero creo que no justifica en ningún sentido llegar a ser violentos de una u otra manera. Claro, es tu responsabilidad. Claro, y quisiera tomar un tema que mencionaba Lola, que es la conexión, ¿no? Yo creo que es muy importante entender que esta conexión entre padre, hijo, madre, hija, se le establece en la primera infancia, en los primeros años. Entonces no tenemos que descuidar, digamos, las oportunidades que tenemos de hablar con nuestros hijos desde el momento que nacen, de abrazarlos, de mirarlos, de decirles cosas lindas, de cantarles, de hablarles en la noche, porque eso va generando todo este vínculo y apego que es el cimiento para toda la vida, ¿no? No vamos a poder querer decir, voy a hablar y voy a escuchar cuando tiene 12 años y todos los otros años no he tenido una relación estable. Entonces, para nosotros como adultos y para el niño es fundamental en los primeros años de vida, en los primeros meses, establecer el vínculo y ahí vamos a ir creciendo juntos también, ¿no? No sé si lo habrán notado y quizás sea como que un cambiazo de tema ahora, pero en redes sociales, juventud actual, los millennials, muchos dicen y demás, como que sienten más apego por sus mascotas que por los niños que pueden estar sintiendo alguna necesidad. No, o sea, después no quiero criticarlo, digamos, el tema ni nada, pero lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. ¿No? Ya. Yo quiero agradecer muchísimo tu presencia, Lolita, por haber venido, a aportar muchísimo como una buena madre, como un buen padre también. Nils, gracias por visitarnos, que no sea la primera y última, sino tenerte más seguido. A cada invitación haré lo posible. Y te escapas. Sí, claro. De hecho, están al aire todavía. Licenciada Paola Vargas, especialista de protección de la niñez contra todo tipo de violencia de la UNICEF. Quisiera, Paola, que te despidas con unas palabras para la gente que es testigo, que sabe que está sucediendo un acto de violencia contra un niño. ¿Qué tiene que hacer para no ser cómplice callando? Sí, es importante eso, nuestra responsabilidad también como comunidad, como vecinos. Nosotros tenemos que apersonarnos a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio donde estamos. La Defensoría no es, digamos, como la instancia mala o que va a ir y que va a quitar al niño. La Defensoría tiene un espacio donde es de orientación, de información, de acompañamiento. Entonces no esperemos que lleguemos a tragedias. Hemos visto muchas veces, yo siempre me cuestiono cuando hay casos como niños esta niña que ha muerto de desnutrición, que está en el Alto, que hay vecinos. Dices, ¿dónde estamos nosotros como comunidad? O sea, la vulneración está, los riesgos están, pero como decía desde el principio, yo creo que también podemos asumir como individuos mucha responsabilidad. Entonces podamos buscar a la Defensoría, podamos hablar con las personas que están también cerca y nosotros también tener un cambio de comportamiento.